quiero ver aquí más, pero vamos, gracias por venir. Vamos a contar un poco por qué os hemos convocado. Os hemos convocado básicamente porque hoy iniciamos los actos de celebración de nuestro aniversario. Me acompaña el comisario adjunto de la comisaría, pero también que es, en este caso está aquí pues el comisario del centenario, y bueno, yo voy a hacer un repaso general por cuestiones de la Confederación y luego él nos dará una explicación más en detalle de qué consistirán estos actos. Yo quería hacer un repaso, mirar hacia atrás un poco con respeto sobre la visión que tuvieron los pioneros de la Confederación, y también un poco hacia adelante por la determinación que nos sigue exigiendo el futuro. Haciendo un pequeño repaso, la Confederación del Ebro fue la primera confederación de España, el primer organismo de cuenca, el primer organismo de cuenca también del mundo, y con un modelo de gestión integrada de cuenca. Tenemos un siglo de servicio a la sociedad, de grandes obras de ingeniería, de planificación pionera y sobre todo de compromiso inalterable con el desarrollo y la protección de los recursos hídricos de la demarcación. La CHE es un organismo autónomo del Estado, tiene un ámbito territorial de 85.000 kilómetros cuadrados, un poco para hacernos una idea que a veces no se percibe si no se recuerda. El río Ebro atraviesa 9 comunidades autónomas, 18 provincias, 1.700 localidades y, aunque no es Confederación Hidrográfica del Ebro, sí que es Cuenca del Ebro, incluye a 2 trocitos de Francia y de Andorra. La Confederación nació el 5 de marzo del 26 para gestionar el agua sin fronteras entre territorios. El Real Decreto que lo hizo oficial se publicó un día después en la Gaceta de Madrid. El nombre inicial de la Confederación fue Confederación Sindical del Ebro. Hubo un tiempo que se llamó Mancomunidad Hidrográfica del Ebro y finalmente el nombre que tenemos es el de Confederación Hidrográfica del Ebro. En ese Real Decreto ya figuraba algún dato curioso que he extractado porque me ha llamado la atención y yo creo que es interesante. El decreto lo motivaba en que era la 7ª parte de España en superficie, que recogía la mitad de la lluvia que caía en España, que se perdían 14 millones de metros cúbicos. Lo digo en estos términos porque es un poco una visión que ha evolucionado con estos 100 años, que se podrían regar 670.000 nuevas hectáreas a añadir a las 430.000 existentes, más o menos, no se ha llegado a esto, pero no andan las cifras muy lejos, y que también había una cantidad de energía potencial hidráulica que había que aprovechar. Los primeros proyectos se centraron en regular precisamente el uso del agua para riego, energía y abastecimiento, promoviendo una gestión coordinada que integraba la técnica con la planificación territorial. Hoy en día, numerosos profesionales y entidades nos visitan de todas las partes del mundo. Ha habido delegaciones de muchos países donde se han venido a interesar por este modelo y es constante, ¿no?, la afluencia. Las dos últimas que recuerdo pues era uno de Chequia, un representante de Chequia, y una representación china bastante importante, pero ha habido alguna más. Esta es este mismo año. Este hito, la creación de las confederaciones, en particular la del Ebro, que fue la primera, marcó el inicio de la gestión técnica y moderna de una cuenca hidrográfica. 100 años después, esta esencia centenaria recorrerá esta misma cuenca, desde el nacimiento en Fontubre hasta su desembocadura en el país de Ebro. Ha habido momentos históricos que se celebraron, por ejemplo, en la Facultad de Medicina y Ciencias, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, un poco rememorando la portada del 15 de junio del 26, salía Antonio Roca Solano, que era el delegado regio, dando un discurso. También daba un discurso al alcalde de Zaragoza y allí decía: se realiza un cariñoso homenaje al ingeniero Lorenzo Pardo. Esta es la portada del Heraldo de Aragón del día que os he nombrado. Por aquellos entonces la sede no era esta sede se construyó más tarde, es una sede también simbólica desde el punto de vista de que está declarada bien de interés cultural. Es
arquitectura racionalista de los hermanos Golovio. Pero la Confederación, yo creo que el personaje más significativo es el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, que impulsó la idea de gestionar el agua de forma integral, pensando en el conjunto del territorio y no en los límites administrativos. Su planteamiento respondía al espíritu regeneracionista de aquella época, el aprovechamiento hidráulico con el desarrollo económico y social de las regiones. Y ya por último, deciros que la Confederación ha evolucionado conforme a los avances tecnológicos y a los cambios sociales y ambientales del país. Podemos recordar los primeros vuelos fotogramétricos del año 27 y lo podemos contrastar pues ahora con nuestro sistema de ayuda de la decisión que tiene el SAI para la prevención de inundaciones, o con los últimos avances en análisis de compuestos de plaguicidas o de medicamentos de nuestro laboratorio de calidad de aguas en Torrero. Y ya, por último, recordar que nuestra labor actual pues sigue combinando la construcción de infraestructuras, todavía construimos alguna infraestructura, su mantenimiento y su explotación, por supuesto, la gestión del dominio público y la protección de los ecosistemas, la mitigación de los riesgos debidos a eventos extremos, inundaciones y sequías, en este preocupante momento de contexto de cambio climático, y el impulso a un uso sostenible del agua. Por mi parte, ya he concluido con este pequeño repaso de 100 años de historia que he tenido la suerte de poder exponer, y le doy la palabra al comisario del Centenario, que es San Román, que explicará en detalle algunas de las actividades. Gracias, Carlos. Bueno, yo me voy a centrar siguiendo el dossier que se os ha entregado, en los 7 aspectos o las 7 acciones más relevantes en las que va a consistir la celebración del centenario de la Confederación. Hoy iniciamos con esta rueda de prensa, pero ya en 2 semanas inauguraremos la exposición itinerante que va a recorrer toda la cuenca y que vamos a empezar por Reynosa, el 17 de diciembre. Esta exposición itinerante estará siguiendo más o menos de cabecera a desembocadura de la cuenca, estará en Reynosa hasta febrero, luego estará en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, en Logroño, allá para el mes de abril y mayo, Vitoria, en el mes de julio, Pamplona, luego irá a Lleida, Huesca y terminará en Tortosa. Terminaremos pues en enero ya del año 27. Esta exposición va a contar con varios temas. Entre ellos empezará hablando un poco del paisaje, de la cuenca del Ebro, del medio natural, de la historia de la Confederación, de cómo nos hemos ido adaptando a las diferentes misiones que la sociedad nos ha ido encargando, de cómo se planifica, cómo se gestiona, cómo se cuidan los ríos. También todo el tema cultural que gira en torno al agua, a los ríos, los oficios, los habitantes. En cada una de estas 8 sedes itinerantes habrá algo también específico de esa comunidad autónoma, o de esa ciudad, o de ese entorno, de esa cuenca, digamos. Va a poder ver la gente allí maquetas, objetos, documentos, fotografías antiguas. Se ha hecho un esfuerzo de recuperación de todo el archivo fotográfico, películas también que hemos podido recuperar, audiovisuales, etc. Por lo tanto, esta va a ser una de las primeras acciones, y que empieza ya en 2 semanas, está ya prácticamente a punto de empezar a montarse, y bueno, ahí iremos a la inauguración. Además de esta exposición itinerante, va a haber una exposición central, que estará en Zaragoza, y que va a ser un poco más amplia que la exposición itinerante. Estará en el Palacio de Sástado y se inaugurará en octubre del 26, y se podrá visitar hasta enero del 27. En esta exposición, lo que la gente va a poder ver es el legado y la evolución de la gestión del agua en la cuenca del Ebro. A través de un recorrido dinámico, los visitantes podrán conocer desde los primeros pasos de la gestión integral. ¿Qué ha pasado? Le he dado una patada. Bueno, ya está, ya ha vuelto. Perdón. Pues ver un poco el recorrido dinámico, los primeros pasos que se dieron, a la construcción de los primeros embalses,
y hasta ahora pues las estrategias más innovadoras, con las que, como ha comentado el presidente, pues como puede ser el SAI, el laboratorio, lo que es un poco la tecnología al servicio de la mejor gestión del agua. Habrá un acto de inauguración de esa exposición, que será pues más o menos después del Pilar del año que viene, del año 26. El tercer aspecto que va vinculado a estas exposiciones es que habrá unos encuentros, lo que hemos denominado encuentros del centenario. Estos encuentros se van a situar más o menos en la mitad del tiempo en el que estará cada una de esas exposiciones, y va a ser un espacio de reflexión compartida entre especialistas, organismos afines a la Confederación y agentes vinculados a la gestión del agua y del territorio. Una de las cosas que sí que queríamos en esto de la celebración es reforzar y ahondar en los vínculos que tenemos con la sociedad, ¿no? A veces se nos ha podido acusar de centralismo, ¿no? de estar vinculados a Zaragoza, que ya está bien porque Zaragoza está en el centro de la cuenca, ¿no? Pero otras partes de la cuenca también tienen mucho vínculo con la Confederación y queremos potenciarlos en estos encuentros. Hemos preparado también un documental que está ya todo grabado y está siendo editado en estos momentos y que tendremos terminado para el 5 de marzo, precisamente, que es cuando se celebra el centenario. En este documental va a ser una obra de divulgación que va a recorrer la historia, la evolución y los desafíos futuros de la Confederación. Se va a destacar pues, cómo la Confederación ha contribuido al desarrollo socioeconómico del territorio, a la vida cotidiana y también a la vida cotidiana de sus habitantes. Habrá en este documental imágenes inéditas, recuperadas, entrevistas a expertos, testimonios, y también se va a hacer especial relevancia a cómo se han gestionado las sequías y las inundaciones. Además de este documental, que durará pues, unos 45 minutos y que se va a poder ver en las exposiciones a partir de una vez que se celebre el centenario ese 5 de marzo, va a haber un documental resumido de 10 minutos, que ese ya se va a poder ver en la exposición de Reynosa. Además del documental, vamos a contar con un libro conmemorativo. Es un libro que ya está escrito. Perdonad, que me he liado con los papeles. El libro. No estoy ahí. El libro, aquí está, perdón. Bien, el libro va a ser lo que va a quedar después de la celebración del centenario, ¿no? Va a ser como el documento o la herencia que vamos a dejar a los siguientes que nos van a suceder, ¿no? Va a ser una visión poliédrica, han colaborado 40 autores y hemos querido darle un enfoque, y es no tanto que nosotros contemos lo que hacemos, sino que otros cuenten cómo nos ven. Esos otros son gente pues, del entorno de la Confederación, son usuarios, son otras administraciones, o es gente también que ha pasado por la Confederación y ahora está en otras responsabilidades. El libro pues, va a tener varios capítulos sobre la cuenca del Ebro, una descripción, la historia de la Confederación, las principales obras y aprovechamientos, cómo están nuestros ríos ahora, nuestros embalses y nuestros acuíferos, qué es lo que hacemos para controlarlos y protegerlos. También va a haber un capítulo sobre el patrimonio histórico y cultural, los ríos y la sociedad, y luego hay un pequeño apartado en el cual varios expresidentes y una expresidenta contarán también cómo fue su paso por la dirección de este organismo. Además, ya solo quedan dos cosas, hoy inauguramos una plataforma digital. La dirección es chevro100.com. En esta plataforma va a centralizar y actualizar toda la información sobre las actuaciones previstas. Allí vais a poder acceder a materiales informativos, os los vais a poder descargar, hay clips de vídeos,
y sobre todo os podéis suscribir al boletín para que se os vaya actualizando todo lo que vamos a ir colgando allí. Chevro 100, con número. Y luego, por último, va a haber un acto central que coincidirá más o menos con la exposición del Palacio de Sestao. No va a ser exactamente el día que empiece la exposición, va a ser unos días un poco después, porque la exposición hay que andar con cuidado con las fiestas del Pilar aquí en Zaragoza. Entonces va a ser unos días después, y en ese acto central se recorrerá la exposición, se va a invitar a autoridades, veremos a ver quién conseguimos que venga, y después habrá pues como una gala, un acto central que será enfrente en el Casino Mercantil, que curiosamente, ha comentado el presidente, el Paraninfo de la Universidad y el Casino Mercantil nos acompañaron cuando se creó la Confederación hace 100 años, porque ya estaban bien funcionando, ¿no? Y allí pues, bueno, pues, veremos también un poco el vídeo y habrá discursos, ¿no? Y alguna cosa más que aún estamos diseñando. Por lo tanto, 100 años después, el Ebro sigue marcando el ritmo del territorio y la vida de quienes lo habitan. Este centenario no solo conmemora la trayectoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sino que celebra su papel dentro de la sociedad y con la sociedad. Bueno, pues gracias, Javier. A disposición, pues si hacéis alguna pregunta relacionada con el evento, con los eventos, y como ha explicado el comisario, pues sucesivamente habrá información al día en la plataforma, en la página web, o las suscripciones, a través de las suscripciones podéis tenerla. Pero bueno, si ahora tenéis alguna cuestión sobre el centenario que podamos responder, a vuestra disposición. Sí, yo sí quería preguntarles, si la exposición, por un lado, va a incidir, ya que es un tema muy de actualidad, en todo el tema de los desastres naturales, a raíz de la Dana, el cauce de los ríos, etc. Y por otro lado, llegamos al aniversario con un debate político existente en Aragón, en cierto modo, sobre la cuestión del trasvase aún a estas alturas, y saber si también va a haber pedagogía en ese sentido o si se va a abordar de algo. Bueno, sobre la primera pregunta, para responder mejor, Javier. Sobre la segunda, sobre la cuestión del trasvase, a ver, yo en el centenario, o sea, en 100 años han pasado muchas cosas, y bien podéis conocer que me parece que tenemos 7 trasvases activos en la cuenca del Ebro, digamos, oficiales. En lo sucesivo, pues no sabemos lo que pasará, pero vamos, hoy, o sea, yo creo que ese debate se puede mantener a lo largo del año, pero hoy es una pregunta complicadilla, porque estamos más como de fiesta. Pero bueno, en debate, en los foros, en todas las situaciones, pues me imagino que se planteará, también se planteará en el contexto de la evolución de la redacción del Plan Hidrológico de Cuenca, que estamos ahora, bueno, hemos publicado los 25 temas importantes, y eso te puedo decir. Y luego, Javier, yo creo que te podrá responder la otra parte, que yo esa no me la sé. Sí, en la exposición, tanto en la itinerante como en la central, en el Palacio de Sestao, se van a abordar los aspectos relacionados con la gestión de las inundaciones y con la gestión de las sequías. Hay que tener en cuenta que la Confederación, desde hace más de 30 años, tenemos el Sistema Automático de Información Hidrológica, que ha evolucionado, ya en su momento fue el pionero, pero además ha evolucionado mucho. Ahora tenemos el sistema de ayuda a la decisión y, por supuesto, siempre se puede mejorar, y ahí está ahora el reto de cómo trabajar estas inundaciones flash, que se llaman, son instantáneas en pequeños barrancos, en pequeñas cuencas, ¿no? Pero yo creo que las de los grandes ríos las tenemos bastante sensorizadas, y por lo tanto los avisos con protección civil y tal funcionan bastante bien, y bueno, eso es lo que también se recogerá en la exposición, ¿no? Entre otras muchas más cosas, ¿no? Eso es un presente, ya es casi historia en la Confederación, la forma de funcionar del SAI, pero ahora está además teniendo mejoras, y
bueno, pronto vamos, ya hace poco hemos visto un cambio de la imagen, ¿no?, de la página web y vamos a ir en esa línea con más mejoras. Aprovechando un poco la pregunta de mi compañero, recientemente se anunció un estudio sobre la cuenca de Huerva, que viene un poco a raíz de lo que ocurrió en el Barranco de la Muerte hace 2 años. No sé si me podría adelantar un poco si se sabe algo del proyecto, si se conoce algo del estudio. Bueno, el estudio, sí, vamos, claro que lo conozco, lo que pasa es que está en un momento de elaboración. Lo que vamos a hacer en el Huerva, bueno, pues quizá pueda tener la sensación de que es novedoso, pero es algo que ya hemos venido haciendo en otros sitios. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la cuenca del Ebro se ha hecho un relato donde he querido poner un poco de manifiesto la dimensión de la cuenca por las 9 comunidades autónomas, su provincia, etc. Y también os he citado la planificación hidrológica. De la mano de la planificación hidrológica van los ciclos de la Directiva de Inundaciones. Entonces, la Directiva de Inundaciones también hay tres etapas, ¿no? Este es el tercer ciclo y hay 3 etapas. La primera etapa es la evaluación preliminar de los riesgos de inundación. Entonces, en ese estudio preliminar es donde se determinan cuáles son los sitios, los lugares de la cuenca que contienen un riesgo a la inundación más importante. Esos son 40 y tantos áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que se llaman APSIS, y una de ellas es este entorno. Entonces, bueno, pues el estudio son estudios complejos, son estudios rigurosos y, dada la trascendencia que tienen o que tendrán sus conclusiones, pues los tenemos que hacer adecuadamente. Dimos como fecha yo creo que el primer trimestre del 26, me parece, y aquí ya me aventuro, en febrero. Entonces todavía no, yo creo que todavía estarán, la primera fase creo que ya estará cubierta, pero la verdad es que les estamos dejando trabajar y no estamos encima de ello. Pero bueno, el estudio está en marcha y saldrá en el momento que nos comprometimos. O sea, de momento no hay ninguna conclusión, ¿no? No, porque no sé si recordáis cuando explicamos aquel día en el INATI, había 3 fases de estudio. La última fase, digamos, que es la de las conclusiones, es una fase de ida y vuelta, ¿no? O sea, se proponen unas mejoras en el territorio, se vuelve a pasar el modelo, se proponen. Entonces, bueno, las otras 2 primeras, que es la de recopilación de información, en principio, según hablamos con la ingeniería en su momento, no estarían acabadas. Por lo tanto, las conclusiones, que es la etapa final, es que como no tenemos todavía la base, no las podemos saber. Y luego, respecto a lo que es la página web, bueno, al final, como mencionaba, el cambio climático el cambio climático y los fenómenos meteorológicos están muy a la orden del día, hay muchos desastres. La gente al final se interesa por qué puede pasar y qué puede hacer. ¿En esa página web podrá informarse sobre ello? O sea, es que tenemos 2, digamos. La página web está destinada al evento, o sea, a todas las cuestiones y a todos los actos relacionados con el evento, pero nuestra página web, en el visor y en el visor Citebro, ahí se disponen, como te decía, de la Directiva de Inundaciones. La segunda fase, después de la evaluación preliminar, es el establecimiento de los mapas de riesgo de inundación. Entonces, cada ciclo los vamos mejorando, pero ahora mismo están activos los que se elaboraron en el anterior. Entonces, ahí hay una información completísima de en qué punto de la cuenca dependiendo del punto de la cuenca en el que estés, el riesgo que tienes. Y también hay un apartado que se llama Chequea el riesgo de inundación, donde tú pones la parcela donde estás y te dice el riesgo en el que te encuentras. Chequea tu riesgo. Además, a veces hay gente que dice que si no hay transparencia, pues eso lleva años puesto allí y además ahora le vamos a dar, me lo contaban los de la oficina de planificación, le vamos a dar una mejora visual para que aún se vea mejor y todo el mundo sepa su parcela qué riesgo tiene de inundación. O sea, digamos que lo que está ahora ya está muy bien. Es algo en lo que estamos trabajando porque obviamente es un asunto que nos preocupa y es de muchísima actualidad. Entonces,
pues aparte de lo que nosotros pensamos que lo mejor para estar preparado, o sea, el primer paso para estar preparado frente a estos fenómenos es conocer un poco dónde estás y los riesgos a los que te sometes. Y a partir de ahí, pues ya puedes entrar en todas las fases de prevenirte, protegerte, en fin. Y ya para acabar, ¿qué previsiones hay para estos? Perdón, bueno, creo que se me oía igual. ¿Qué previsiones hay ahora para estos próximos meses? ¿Qué previsiones hidrológicas en la cuenca? ¿Se conoce, se sabe algo o está en modo estudio? Bueno, el detalle concreto no lo sé, pero cada mes publicamos un informe que se llama informe de sequía. En ese informe de sequía incluimos las previsiones que hace AEMET, que AEMET, digamos, es el organismo responsable en hacer este tipo de previsiones. Entonces ahí están recogidas. Normalmente a 3 meses vista no se suele tener mucha pista sobre cómo se va a desarrollar la climatología, pero en este informe que publicamos en nuestra web se recoge lo que prevé AEMET y ahí lo podrías ver. Vale, pues nada, nos seguiremos viendo en el centenario. Gracias por venir. Gracias a nosotros. ¿No? Pues nada, pues damos por finalizado.